acostumbramos a hacer promesas. Y yo estoy seguro que yo pregunto cuántos de ustedes han hecho promesas a Dios. ¿La mayoría han hecho promesas o no? ¿Quiénes aquí han hecho promesas alguna vez a Dios? Bueno, creo que son pocos los que han hecho promesas, pero como cristianos tenemos la tendencia a hacer promesas a Dios. ¿Alguna vez hemos prometido a Dios en oración por alguna razón? Especialmente las promesas se presentan con frecuencia a comienzo de años. El sabio Salomón, como ya lo vimos en la lectura bíblica, da algunos consejos para aquellos que hacen promesas, para aquellos que desean hacer promesas. Y este consejo es: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace los insensatos, cumple lo que prometes. ¿En qué circunstancias hacemos promesas? ¿En qué circunstancias los personajes bíblicos han hecho promesas? Saben que desafortunadamente muchas veces las promesas son hechas bajo presión o bajo estrés. Las promesas o votos que se le han hecho a Dios. Por ejemplo, hay quienes hacen promesas bajo la ira. La palabra de Dios nos dice que los judíos hicieron promesas y pacto y voto en Hechos 23 para destruir a Pablo. Nos dice también la palabra de Dios, nos muestra que hay algunos que han hecho promesa por necesidad, por una necesidad del momento, como en el caso de Saúl, que tenía hambre y prometió cederle a su hermano el derecho de la primogenitura. También a veces se hacen promesas como resultado de la conmoción. En el caso de Josué y los príncipes de Israel, se condolieron de unos hombres disfrazados, unos vecinos que decían venir desde muy lejos, y les prometieron, hicieron con ellos una promesa, un voto delante de Dios, un voto erróneo a los gabaonitas. Promesas por desconfianza, o votos por desconfianza, juramentos por desconfianza, Saúl, y por emoción y peligro, Jefté. Y yo quisiera que repasáramos en estos dos últimos personajes la experiencia de ellos. El contexto del juramento que le tomó Saúl, la promesa, el juramento que le tomó Saúl a los hijos de Israel, se lleva a cabo en un contexto en que los filisteos los tenían dominados. Dice la palabra de Dios que los filisteos habían matado, habían destruido, habían acabado, prohibido que en Israel hubiese herreros. Por lo tanto, al no haber herreros en Israel, no habían armas, no habían espadas, no habían lanzas. Solo el rey Saúl y su hijo tenían el lujo de tener espada, el resto no podían tener ejército. Pero ante el problema que le causaron los filisteos de no tener herreros, cuando necesitaban afilar su reja de arado o su asadón o sus hachas, dice la escritura que tenían que bajar de los filisteos y pedirles que les afilaran sus utensilios, y estos, dice la escritura, le cobraban muy caro. Por eso dice la palabra de Dios, no había ni espada ni lanza, dice en la Biblia, en Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 21, dice que no tenían ellos, dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, y estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Hermanos, en estas condiciones estaba el pueblo de Dios, en peligro ante los filisteos y sin armas. Pero no importa las circunstancias a las que puede llegar el pueblo de Dios, Dios ama a su pueblo y provee. Dios ayuda a su pueblo. Así que el Espíritu de Dios tocó a Jonatán, y Jonatán le vino la idea de adentrarse al campamento de los filisteos, y allí en el campamento de los filisteos empezar ellos a ver qué podían hacer.
Y dice en 1 Samuel capítulo 14, versículo 1, dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y dice el versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es decir, que Jonatán, en un acto de valentía, dirigido por Dios, se adentra en el campamento de los filisteos. Y entonces, cuando están a punto de subir la colina donde están los filisteos, en la parte de abajo habían grandes cavernas donde los hijos de Israel se escondían. Así que ellos dijeron: vamos a poner una prueba. Cuando nos vean, si ellos nos dicen que les esperemos acá, significa que Dios nos los ha entregado en nuestras manos. Pero si ellos nos dicen subid, es porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Y dice el relato que Jonatán venía trepando con sus manos y sus pies, y apenas encontraba un filisteo lo atacaba, y el paje de armas, el que caía, dice la escritura, ante Jonatán, el paje de armas lo mataba. Así que dice la palabra de Dios que aproximadamente 20 filisteos mataron en un estrecho, como en medio acre, destruyeron a 20 filisteos. Así que Dios ese día tuvo misericordia del pueblo y empezó a causar pánico entre los filisteos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice: y hubo pánico en el campamento entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y Dios a su pueblo desarmado e indefenso lo salvó. Dios permitió que los filisteos entre ellos mismos se atacaran, y los hebreos que estaban cautivos en manos de los filisteos huyeron y se unieron a Saúl. Y ahora el pueblo estaba viendo esa gran salvación de parte de Dios. Pero Saúl desconfiaba del poder de Dios. Saúl confiaba más en la fuerza humana y en las armas que en Dios. Por eso dice el versículo 23, 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero ahora viene la desconfianza de Saúl. Y esa desconfianza de Saúl la comparo a veces con el cristiano. El cristiano ora para que el Señor lo lleve a su trabajo cada día. El Señor lo lleva con su divina protección 2, 3, 4, 15, 20, 30 años. Dios le provee. Dios nos ha mostrado que nos ama. Dios nos ha mostrado que cumple sus promesas, que Él está dispuesto a proveer. Pero a veces tenemos la tendencia humana a desconfiar. Así que dice el versículo 24: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. En apuro debido a la desconfianza de Saúl, dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Con frecuencia hay quienes dicen: yo voy a hacer un ayuno para que Dios me conceda esto o aquello. Voy a ayunar. Y la persona ayuna. Y hay quienes piensan que el ayuno es para mover a Dios. Dios no necesita que una persona ayune para moverlo. Si alguien ayuna es porque a través de ese ayuno se va a sentir a sí mismo y va a estar preparado para sentirse más cerca de Dios. Porque Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios amoroso, que nos cubre y nos llena y cumple las promesas que Él hace. Así que el pueblo no había comido nada. Entonces, cuando se dieron cuenta de la matanza que estaba ocurriendo en el campamento de los filisteos, pasaron revista y solo faltaba entre ellos Jonatán
y también faltaba el paje de armas. Y dice el relato que cuando Jonatán, que no sabía el juramento, pasaba por un lugar donde había miel, estiró la vara y la llevó a sus labios. Dice la palabra de Dios, la llevó a sus labios. Y entonces dice, pero Jonatán no había oído que su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panel de miel y la llevó a su mano, llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno al pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y se convirtió esa victoria que Dios les estaba dando, se convirtió en un conflicto tal que Saúl estuvo a punto de matar a su hijo. Y si es que el pueblo no interviene y lo defiende. Hermanos, nosotros debemos de quitar por un momento nuestros ojos de los afanes de la vida, de la rapidez de este mundo, de la competencia, de todo lo que entretiene al ser humano, y mirar cómo Dios cumple sus promesas, y mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos ha liberado. Nosotros no necesitamos hacer promesas a la ligera. No necesitamos hacer votos a la ligera, necesitamos confiar en las promesas de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, de un hombre que había tenido un hijo con una prostituta. Este hombre tuvo un hijo con una prostituta y decidió traerlo a su casa. Es decir, era un joven, nació un joven, creció un joven, que era hijo de un israelita y una prostituta. Este joven no era hijo de una esposa inferior. Este joven no era hijo de una concubina. Era hijo de una prostituta. Y el padre decidió llevarlo a casa. Lo llevó a casa, pero al morir el padre, los hermanos lo querían echar de la casa, lo echaron de la casa, para que no heredara con ellos. Los hermanos trataron de interpretar mal la Biblia para poder tener una razón para echarlo de la casa. Por ejemplo, como era hijo de una mujer prostituta, una mujer, además de eso, pagana, dice en Deuteronomio 23, del 1 al 2, había el pueblo tenía un reglamento, decía, no entrará a la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará tampoco el bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Así que estos hermanos echaron a este joven de la casa. El joven quedó sin propiedad, sin herencia, sin un trabajo fijo, y dice la escritura que se juntó a hombres ociosos y formó un ejército de mercenarios, aquellos que les pagaban para ir a combatir. Así que estos hombres ociosos, dice la palabra de Dios, a los que él se unió, como eran hombres ociosos, pues no se esperaban que tuvieran cualidades morales, y Jefté era el jefe de ellos. Y el pueblo de Israel ahora se sentía amenazado y dice, quiero que vayan a Jueces capítulo 11 para que leamos el contexto, la historia de Jefté. Dice, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, cuando ya el pueblo de Israel se encuentra en dificultades, en problemas, entonces dice el versículo 4, aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe.
para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas a nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y será nuestro caudillo todos los días en que moremos en Galaad. Así que ahora aquellos que habían echado a Jefté, ahora lo necesitaban, para que él con sus hombres de guerra los defendiera de Amón. Así que ellos llegaron a ciertas negociaciones, y Jefté aceptó ir con sus hombres y combatir a los hijos de Amón y defenderlos. Y Dios quería librar ese pueblo. Por eso dice el versículo 29, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó a Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Ahora Jefté, lleno del Espíritu de Dios para tener valentía, comete ahora un error, porque el Espíritu Santo fortalece, ayuda, pero el Espíritu Santo no hace infalible al ser humano. Dice el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregareles a los amonitas en mis manos, versículo 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Eran costumbres paganas de ofrecer humanos a los dioses falsos, y ahora Jefté, quien había sido influenciado por los paganos, hace una promesa que no debe ser a Dios. Y dice el versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, desde Aroer hasta Menib, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Pero miremos lo que dice el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí, su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Su hija es la primera que sale. Y cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, y déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis amigas. Él entonces le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Hermanos, con esta promesa que hizo Jefté, causó problemas. Con este voto erróneo, y no solo causó problemas, sino que metió problemas a su hija y a los teólogos. Porque la gente se pregunta hoy: ¿qué sucedió? ¿La sacrificó? ¿La entregó en holocausto a Dios? ¿O no lo hizo? Muchos teólogos dicen: no lo hizo. Otros teólogos dicen: lo hizo. Algunos dicen que ella posiblemente quedó encerrada y nunca se casó, que ese fue lo que hizo Jefté. Nosotros no sabemos, hermanos, solo vamos a saber en el cielo qué pasó, pero en la Biblia hay 2 tipos de voto. La Biblia nos dice que hay un voto que llama neder. Este es un voto promesa simple.
Y dicen Patriarcas y Profetas, aunque sagrado, la persona podía echarse atrás y no cumplirlo si lo impulsaba a cometer una atrocidad. Dice, la obligación incurría al empeñar uno su palabra, con tal de que no sea para cometer un acto malo o ilícito, debe tenerse por sagrada. Es decir, que los que hacían este voto neder tenían que entender que el voto se debía realizar de acuerdo a los principios divinos. El otro voto es llamado querén o cherem. Es un voto solemne, más santo, irrevocable. La persona muere si no lo cumple, según Patriarcas y Profetas, página 540, dice, toda la congregación murmuraba, en el caso de cuando Josué le prometió a los gabaonitas, toda la congregación murmuraba a los príncipes, pero estos rehusaron quebrantar la alianza que habían hecho a pesar de que fue lograda por fraude, porque habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Aunque el juramento se había obtenido por engaño, no debía ser violado. Mis hermanos, hay dos alternativas. Es una pregunta, ¿prometemos a Dios o nos acogemos a sus promesas? Debemos conocer las promesas de Dios y debemos de conocer y entender que Dios cumple. Las promesas de Dios no son nuevas, sino que las promesas de Dios a veces son olvidadas y a veces somos sordos a las promesas de Dios. Una vez cada uno de nosotros fue bautizado y nos entregamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Hicimos un voto con Jesús. Ese día lo aceptamos como nuestro Salvador. Y a través de ese voto, al tomar el voto, nosotros prometimos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Prometimos vivir por Cristo y para Cristo. Amén. Acogernos a sus promesas. Y nosotros debemos de recordar eso. Debemos de recordar las promesas, la promesa que hicimos al Señor ante el bautismo. Y debemos de recordar todo lo que Dios ha prometido. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros necesitamos diariamente confiar en Dios. Vivimos en una sociedad rápida, en una sociedad influenciada por la informática, una sociedad donde hay muchas ocupaciones, donde hay muchos inventos, muchos juguetes, podríamos decir, computadoras, teléfonos celulares, PDAs, todo lo que la persona necesita, el internet. Hay muchas cosas, todo lo que el ser humano ha inventado, y quizás a veces nosotros necesitamos tomar horas durante el día, apartarnos de eso y meditar y pasar horas al lado de nuestro Señor Jesús en oración y meditación. Necesitamos que hoy más que nunca que las promesas de Dios estén vivas diariamente en nuestra vida. Necesitamos una reconsagración total ante el Señor, como nosotros en nuestro bautismo y en nuestra vida lo hemos prometido. En Patriarcas y Profetas, página 537, dice, debido a que Satanás está tan listo para arrebatar de la mente y apartar los efectos de las promesas del Señor y sus exigencias, se necesita la mayor diligencia para grabarlas en la mente y en el corazón. Amén. Necesitamos grabar esas promesas de Dios, porque ¿quién es el que promete? El Dios que promete, que ha prometido bendecirnos, el Dios que ha prometido llevarnos hasta la patria celestial, es un Dios que cumple, es un Dios poderoso, no es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios que mora entre querubines y serafines, es un Dios que es adorado por todo el universo, es un Dios que con solo hablar crea planetas, sistemas solares, es un Dios que puede curarte, es un Dios que puede levantarte, es un Dios que puede perdonarte, es un Dios que puede renovarte, es un Dios que puede hacer en ti una nueva criatura, una nueva